Javier Milei sacó el Titanic con los dientes de abajo del agua. Hay que preguntarse qué hacemos todos los días para defender nuestra libertad. Le hemos dado 20 años el kirchnerismo en nuestra casa. Entonces la prendió fuego, hizo fiestas, rompió los platos y después la prendió fuego. Como decía Leonard Reed, ¿por qué no ensayar la libertad? ¿Por qué no preguntarnos primero qué se resuelve a través del mercado? Que el mercado es la gente, no es un ente monstruoso, raro, que no se sabe dónde está y nos hace daño. Primero hablar de terrorismo islámico, porque es gente que en nombre del Islam hace actos terroristas. Ese tipo es un criminal. Y en contra de los musulmanes es lo mismo que referirse al terrorismo católico en la época de la Inquisición. El presidente Milei logró bajar la inflación del 211% anual al 36% y a la baja. A su vez redujeron la pobreza del 53% al 31% y a la baja. ¿Cómo lograron tanto en tan poco tiempo? Si haces una línea de tiempo, Fede, creo que siempre hay que poner en primera instancia el tema de la batalla cultural. Es decir, que la gente entienda que el bien común no es lo que nos vendieron desde que somos chicos, que hay que sacrificar valores personales o logros personales por lo colectivo. Y esta cosa que la gente empieza a conectar y decir, bueno, puede ser que la sociedad sea así, que yo tengo que sacrificarme por otros. Y el hecho que el bien común sea el bien que nos es común a todos y que nos respetemos, cambia por completo la dimensión de eso y te lleva a un plano de confrontar la cooperación social versus la planificación central, que hay un grupo de iluminados y comité que te dicen qué tenés que hacer con tu vida y qué tenés que hacer con tu patrimonio. Sin embargo, la cooperación social, por eso yo insisto que los valores del individualismo hay que resaltarlos, no es algo malo justamente, es la piedra fundamental y la naturaleza del hombre actuar en el interés personal, lo cual no quiere decir que haya personas que son egoístas. El egoísmo es el tipo que actúa en interés personal también, pero no ve satisfacción en beneficiar a otros. Pero el interés personal es lo que moviliza todo. Walter Williams decía, pobre de nosotros si dependemos de la benevolencia de otros. Entonces Adam Smith también decía, tenemos carne, verdura y pan, no por la benevolencia del panadero, el carnicero y el verdulero, sino por su interés personal. También hay un muy buen comunicador americano que se llama John Stossel, que en una época tenía en ABC unos especiales, 2020, y habla sobre justamente, se llamaba Greed, el especial, y hablaba justamente del interés personal. Entonces decía, en realidad el productor de carne, no sé, en Texas, no está pensando en que vos tengas hoy al mediodía tu bife en el supermercado con la bandejita y el celofán y demás. Está pensando en mandar a sus hijos a un mejor colegio, cambiar el auto, cambiar la casa y demás, su interés personal. Y todo hace que la red de la logística, los camiones, la nafta, las gomas, todo el tema del forraje para las vacas, etcétera, veterinarios, toda esa red, cada uno actúa en interés personal y hace que eso yo pueda tenerlo. Si metemos al Estado con el concepto de que hay un derecho a la alimentación, vienen las hambrunas. Entonces, a lo que iba con la pregunta tuya, más al plano político y coyuntural, lo importante es que la gente entendió el modelo de la libertad, que hay que sacarle el peso del Estado a la gente. Nadie vota algo que no entiende. Entonces, primero era entender eso. Y esa revolución fue una revolución en la batalla cultural, una revolución de las ideas, de la misma forma que la revolución industrial no fue el resultado la máquina a vapor, fueron las ideas de Adam Smith, la cooperación social y la división del trabajo. Entonces esa revolución meteórica que pasó en la Argentina, pues estas revoluciones muchas veces duran mucho tiempo de procesos en la cabeza de la gente, lo que está pensando y lo que sostiene para la convivencia, algo tan importante, bueno, rompió, digamos, ese paradigma estatal. Entonces la gente votó algo y permitió aplicar lo que venimos pregonando en teoría, toda la filosofía liberal, aplicarlo a la política, pues son los resultados que vos comentás. ¿Qué opinas sobre el impacto que tiene la ideología woke? Está bien conceptualizado ideología en este caso, a diferencia de gente que habla de la ideología liberal, me parece que es un contrasentido, porque la antítesis de ideología es el pensamiento crítico, y justamente el liberalismo
que es justamente un estadio siempre abierto, sujeto a futuras refutaciones y donde hay distintas, como en un río, distintos deltas, donde la gente ha investigado desde el Estado mínimo hasta gente que cree en la ausencia del Estado. Eso es el liberalismo, el gran paraguas del liberalismo cree en eso. La ideología es algo cerrado, la ideología marxista, lo que dijo Marx, y de ahí no movés si no tiene una evolución intelectual. Entonces yo lo veo así, a la ideología woke la veo como algo también cerrado que vendría a ser un ropaje del socialismo, que después de la caída del muro de Berlín, el fracaso socialista y el fracaso del comunismo donde se aplicó, se pone otros ropajes para presentarse y tomar revancha. Ya ahora no en el plano estrictamente económico, sino a través del feminismo, a través del tema medioambiental, los falsos ambientalistas y demás, como se suele decir en el tema del medio ambiente, se dice que son como sandías, que son verdes por afuera y rojas por adentro. Traen consigo una ideología anticapitalista, antiindustrial y muy nociva a niveles, tanto el feminismo como la cosa woke y el tema medioambiental, ridículos, al punto tal de darle a Al Gore el Premio Nobel de la Paz por An Inconvenient Truth, un documental totalmente fraudulento, que también, dicho sea de paso, para promocionarlo, él se iba en jets por todos lados, contaminando cuando podría haber tomado otras vías de comunicación o otra logística. Que eso fue lo de menos, pero la verdad fue una cosa muy nociva, tomando, por ejemplo, me acuerdo que Al Gore hablaba de el nivel del deshielo de los glaciares, por ejemplo, a niveles lineales. Había marcado que en los últimos 100 años ha cambiado la temperatura terráquea 0.74, cosa que es algo que en pocas horas durante el día pasa, o sea, no es una cosa significativa. Y él decía que en los próximos 10 años, cosa que eso ya se cumplió, a esta altura tendría que estar Manhattan bajo el agua y gran parte de la península de Florida bajo el agua, si fuera como comentaba Al Gore. Una serie de cosas así, de la misma forma que, pero eso fue por tomar también conceptos de la temperatura lineal. Si en 200 años subió un 0,74, entonces de acá a tanto tiempo, cosa que vos cuando, no sé, tu hijo tiene 38 grados, que sube la temperatura de 37 a 38 en un día, no pensás que en una semana va a tener 74 de temperatura. Lo mismo pasa con el tema de las mujeres. A mí me parece una cosa muy lacerante y un insulto muy grande a las mujeres, el hecho de que la consideremos como individuos inferiores a los hombres, que necesariamente por ley hay que darle cupos. Yo creo que las mujeres se valen solas por lo que puedan aportar, de la misma forma que hay hombres inteligentes y hombres exitosos, lo mismo pasa con las mujeres, o sea, el éxito o el talento no sabe de sexos. Ahora me parece increíble que, por supuesto, que existe una ley donde diga que tiene que en un staff, en unas empresas, tener 50 y 50% de hombres y mujeres, es una cosa que es un ataque a la propiedad privada, lo mismo que con el tema de los boards en las empresas, o mismo en la política, que en las listas tiene que haber, cada 2 hombres, una mujer, este tipo de cosas, me parece muy agraviante para las mujeres exitosas y obviamente castiga, en este caso, el derecho a decidir. Si querés tener 70% de hombres, 50% de mujeres, lo que se te dé la gana, el tipo que es el dueño. Eventualmente, por tomar las decisiones, si llega a haber, suponete, un tipo que solamente quiere tener hombres en su empresa, el estado de resultados eventualmente le va a indicar si acertó o si se perjudicó de no haber visto talentos, que ahora ya hace muchas décadas ocurre esto, que la mujer se ha volcado a la actividad profesional y empresarial, y hay muchos más que estudian y demás, de no ver que se abre una nueva gama, digamos, de talentos que están hoy en el radar de todo el mundo. Entonces, si te quedás con visiones viejas, bueno, lo pagará tu estado de resultados, pero depende de vos si estás en todo tu derecho de hacerlo, como si gente que quiere hacer una empresa solamente de mujeres, que de hecho hubo unas feministas, creo que en Australia pusieron un bar donde eran solamente atendidas mujeres y podían entrar solamente mujeres y se fundió. Entonces, bueno, cada uno hace lo que le parece. Pero este plano hay muchas cosas, vinculado también a gente, el tema de la transexualidad y estas cuestiones, ¿no? Hay mucha corrección política que deja de serlo ahora ya, donde podés hacer
No puedes hacer afirmaciones tan lógicas como que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Ahora, de ahí, por supuesto, no se desprende a que por ley o lo que sea, vos tengas que imponerle tampoco en el sentido de tus visiones a otros. Si una mujer, un hombre quiere hacerse el perro y andar en 4 patas por toda la ciudad, está en todo su derecho. La cuestión es no imponer por la fuerza o meter preso a alguien o multar o forzarlo a que esta persona que hace de perrito lo tengas en un front desk en un hotel. Hace unos días vimos ni más ni menos que un intento de magnicidio contra la vida del presidente Milei. ¿Qué opinás al respecto? Bueno, como vos dijiste, un repudio total, es aberrante. Creo que es parte de lo que está ocurriendo progresivamente, donde creo que la vieja política y el kirchnerismo se empieza a derretir. Yo siempre, vos sabés que me imagino, no sé si los televidentes habrán visto la película Cape Fear, Cabo de Miedo, la de Robert De Niro. No sé si te acordás la última parte, donde se está hundiendo el barco y él está encadenado a uno de los barrotes del banco y se está ahogando y como que se levanta y habla en un idioma irreconocible, casi diabólico. Así lo es el kirchnerismo, que se está hundiendo y es solamente la respuesta y la cosa reactiva, visceral, sin fundamentos, sin argumentos, porque nunca tuvieron argumentos. Creo que siempre fue como invadir o abordar, como en la época de los piratas, a la República para comerle las vísceras, para usar los kioscos políticos, las cajas políticas para transformarlos justamente en kioscos. No saben otra cosa. Ya la cuestión esta de ver a diputados que tenían los cartelitos en una sesión, decía Cristina libre, cuando ya está presa y probablemente y bajo el ojo hasta el más distraído, ha sido una ladrona, digamos, y se ha afanado gran parte de los recursos de los argentinos. Te habla también del calibre moral de la gente que apoya una cosa así. Entonces, bueno, son los que se están apagando y van a la parte, como gente que no puede debatir, van a la cosa violenta, a la cosa primitiva, cavernícola, troglodita. Entonces, bueno, esto lamentablemente hay que reforzar los esfuerzos en la seguridad presidencial, pero como dijo un diputado también en la sesión de ese día, él había sido ministro de Seguridad, siendo de otro partido, cuando creo que a Cristina Kirchner también le hicieron algo parecido. Y el tipo puso a disposición la seguridad, pues esto no se trata de la cuestión partidaria, sino la cuestión de la seguridad presidencial. Entonces fue hecho también en un lugar del conurbano que ha sido dominado por el kirchnerismo, donde obviamente no le han dado las garantías, a pesar de la seguridad nacional, digamos, del presidente. Creo que también el entorno eso no ha ayudado y hay sospechas también que haya sido perpetrado por gente vinculada a la política. De hecho, uno de los atacantes creo que terminó preso y había sido un miembro ahí de oficinas de derechos humanos en la época kirchnerista, que era otra caja, ¿no? Valerse los derechos humanos, que dicho sea de paso, los únicos derechos son humanos, que es redundante esta cuestión de derechos humanos, para estafar a la gente. De hecho, el kirchnerismo, esto que hablamos de los kioscos, en la mente macabra kirchnerista y en la mente macabra de un criminal, ¿dónde vas a robar? Y en la parte donde una mente sana o noble jamás se le ocurriría investigar, que es en los lugares más nobles, en la discapacidad, en el tema de la educación, en el tema de la salud. Bueno, están todos los kioscos y desde que asumió Milei con todo su equipo están encontrando focos de pus fenomenales por todos lados. Entonces esa es la Argentina que hoy hay una red de corporativismo para chuparle la sangre al trabajador tan grande que la resistencia esta se muestra en estos aspectos y en tantos otros. ¿Qué le dirías a otros líderes mundiales que están admirados por el fenómeno Milei? Y les diría que es un caso para ponerlo así en el spotlight mundial, porque ha sido una cosa increíble, donde una sola persona ha tenido las agallas para decir lo que debe ser dicho. Y yo creo que la adhesión que ha tenido a nivel mundial es porque se percibe también estas cosas que no se decían y el mundo en general ha estado invadido
por el socialismo, en distintos grados, con distintos matices, pero en absolutamente todo el mundo, donde las redes estatales y vivir del trabajador que se levanta a las 4 de la mañana para recibir proveedores es el que está soportando una red fenomenal de políticos inservibles. Por eso siempre hay que preguntarse, ¿para qué queremos gobierno? ¿Queremos gobierno para que nos haga felices? Bueno, vamos a tener que estar dispuestos a perder libertades, perder derechos y que el gobierno nos meta las manos en los bolsillos para financiar las pocas promesas que los políticos cumplen. O queremos limitarlo a proteger los derechos individuales dentro del marco de la democracia, proteger los derechos individuales e impartir justicia. Entonces, eso sí tiene que funcionar bien. Pero claro, el Estado, que generalmente echa raíces naturalmente, pasa también en las empresas, ¿no? Esos gerentes que quieren echar raíces y abrir departamentos y todo, en última instancia tiene una auditoría, un control de su jefe respecto a la eficiencia de esa estructura. La política, se abre a la política, toma decisiones con dinero de otros. Es lo mismo que en un consorcio de copropietarios, el administrador empieza a tomar decisiones por ellos y tengan que, como tienen el aparato de la fuerza, el monopolio de la fuerza, se impone el administrador sobre los copropietarios. Por eso la cuestión soberana, el soberano es el individuo, no los países. El Estado tiene que representar a los individuos y limitarse eso a la protección de los derechos individuales. Si nos vamos de ahí, tenemos ese sobredimensionamiento que ha pasado en todas partes del mundo, lamentablemente. Así que me parece, estoy orgulloso de acompañar este movimiento que la verdad está en el spotlight mundial y ojalá sirva de ejemplo, y por eso se está probando que en la gestión funciona, la libertad funciona. Como decía Leonard Read, ¿por qué no ensayar la libertad? ¿Por qué no preguntarnos primero qué se resuelve a través del mercado? Que el mercado es la gente, no es un ente monstruoso, raro, que no se sabe dónde está y nos hace daño. Antes de preguntar, el Estado debería tal o cual cosa. Por eso la gente que dice, el político que dice, no hay que dejarle todo al mercado, claro, es el tipo que se quiere legitimar para meter las garras y vivir de la gente. Si hubiera, ¿a quiénes ves en el mundo como referentes de las ideas de la libertad? En la parte intelectual muchos, y han hecho el trabajo para llevarnos a esta parte. En definitiva, hay que darle crédito a la gente que trabajando en su metro cuadrado, estén no en la política, sobre todo los que no están en la política, que están en think tanks, el mismo tipo que se prepara con los buenos libros para en su metro cuadrado, en la familia, en el trabajo, con los amigos, en sobremesas, influir en eso y dejar pensando a alguien. Eso es un montón, que no lo hemos hecho, en todo el mundo pasa eso. Y este concepto que se escucha mucho en videos de Instagram, y es muy cierto, que no sé quién lo dijo, alguien lo debe haber dicho por primera vez, que las épocas fáciles o de prosperidad crean personas débiles, porque dan por garantizada la libertad, y esa debilidad produce que vengan épocas difíciles, porque hay gente que siempre quiere vivir a expensas de otros. Por eso yo digo, la batalla cultural nunca tiene final, porque siempre va a haber gente que quiere vivir a expensas de otros. Entonces eso hace que vengan las épocas de miseria y de perversión y de violación de derechos y de libertades. Y eso hace la reacción, que es gente fuerte, que necesariamente para subsistir y pasar a bueno, y esos son los ciclos. Entonces yo digo, en el caso de Milei, y esto también, si hay gérmenes en otros países para esto hay que darle potencia, porque yo lo ilustro con que Javier Milei sacó el Titanic con los dientes de abajo del agua y lo puso en la superficie a los efectos en el paralelo con la batalla cultural. Nos puso en un estatus de la discusión que lo único que tenemos que hacer por lo menos es mantenerlo y ver lo que costó para mantenerlo. No nos podemos relajar nunca. Y Ronald Reagan decía, liberty is one generation away from extinction. Entonces, hay que pasar la antorcha a la gente alrededor nuestro y también a nuestros hijos, porque eso, de vuelta, la cuestión de los ciclos, eso, de la gente que empieza a relajarse y a jugar a la PlayStation y pasarse la vida en Instagram, cuando en realidad hay que preguntarse qué hacemos todos los días para defender nuestra libertad. Y amigos míos que me decían, bueno, yo colaboro con El País dando empleo. Yo insistía a decir, flaco, vos das empleo para ganar dinero, para ganar guita. Y está muy bien, eso es parte de la prosperidad, parte del capital que se necesita para mejorar los salarios e ir a la prosperidad. Pero lo que te estoy diciendo es, ¿qué haces vos para que no te expropien tu empresa?
Si no haces nada, cuando vengan los Chávez y los Maduro, que están a la vuelta de la esquina siempre, no tenés derecho a quejarte. Bueno, por eso te decía, fuera de intelectuales, que hay un montón, el primero que me viene a la cabeza es Ron Paul, que ya está grande, pero ha sido un ejemplo de no claudicar. Me hace acordar a Javier en cuanto a que se metió en la política y jamás negoció nada de su discurso por un 2% más de votos. Y fue el tipo que en el debate del GOP, me acuerdo en las 2 elecciones, tuvo 3 elecciones, participó de 3 elecciones presidenciales, una con el Libertarian Party y 2 con el Partido Republicano. En los últimos 2 del GOP, él impuso la agenda temática ahí. Y todos reaccionaban, no, sí, por supuesto. Y le decían que era también, igual que a Milei, antisistema. Entonces él decía, pero ¿cómo puede ser que queriendo volver a las raíces constitucionales de nuestros padres fundadores y de Thomas Jefferson, me están diciendo que son antisistema? Antisistema es lo que estamos viviendo ahora, y eso es lo que pasaba en la Argentina. Entonces Ron Paul me parece un buen caso, y debe haber, bueno, muchos, pero te diría que como Javier, ninguno. Un profesor de la escuela austríaca que pasa a la política, que generalmente un tipo no se vale de las herramientas de la política, y parece un veterano de la política, como ha manejado toda la gestión, y sumado a un tipo muy noble, muy generoso, de muy buena escucha, parece un tipo muy sanguíneo y determinado, pero eso no quiere decir que es una persona con muy buena escucha a los efectos de cómo hace participar también a su gabinete, porque él no conoce todo, domina la economía, así todo le da mucha rienda, digamos, suelta a Toto Caputo, que está haciendo un trabajo formidable también, pero también mucha escucha respecto a todo lo que fue el armado inicial, porque le quiero contar a tu audiencia también que no se ha dado en ninguna parte del mundo, que yo sepa, lo que fue, cómo se tomó esto Javier, preelectoralmente, 1 año y medio, Fede, antes de las elecciones, 1 año y medio antes, él tenía la concepción de decir, yo voy a participar en esta contienda electoral por primera vez, y una fuerza electoral nueva, que es tercera fuerza, es muy poco probable que sea presidente, por ahí empieza con una instancia de sacar un 5% del share electoral. Así todo, dijo, yo me puedo sentar en el sillón de Rivadavia y tengo que estar preparado. Desde 1 año y medio antes de las elecciones, trabajó con mesas de trabajo, juntó economistas que quisieran participar o no después de la política, algunos quedaron, que fueron spin-off de ministerios y todo, otra gente decía, mirá, yo quiero que a la Argentina le vaya bien, estoy en el rubro de la energía, por ejemplo, y quiero que se desregule, y es por acá, entonces quiero aportar mi valor, pero ni me mencionen. Había de todo esto, estaba tema de seguridad, tema de la fiscal, la reforma jubilatoria, todo el concepto de la reforma del Estado, el tema monetario, energía de gas, petróleo, electricidad, telecomunicaciones, todas esas mesas 1 año y medio antes del proceso electoral. ¿Qué hace el político tradicional? Se mete en una contienda electoral, hace proselitismo prometiendo cloacas y estupideces que no cumple, y después, si llega a ser presidente, lo único que tiene seguro es qué gente va a poner en cada ministerio y demás, porque tiene sus amigos que lo han ayudado básicamente la devolución de favores políticos, que puede ser incluso gente que no está vinculada a ese sector y no es experta. Y después pierde 2 años de 4 viendo qué le deja, digamos, el gobierno anterior. Entonces ya después empieza a perder credibilidad. Bueno, Javier, en el día 1 ya tenía lo que eran los DNU, la ley base, ¿te acordás? Que eran 664 artículos sumamente transversales que no pudimos acá. Estamos ahora en el bajo recinto, le digo a tu audiencia, que es donde se hacen los cortes por ahí en las sesiones del recinto que tenemos arriba. Pero bueno, acá obviamente éramos 40 diputados de 257, minoría absoluta. Se mueve el Congreso, o sea, hay quórum con 129. O sea, ni siquiera teníamos quórum. El PRO nos apoyó, que ahora hicimos una alianza y demás, pero digo, en minoría total pudimos sacar gran parte de la ley base. Después quedan 3.000 reformas estructurales que seguramente está esperando Javier ahora, un buen resultado electoral ahora en los próximos meses, para cambiar ese mapa legislativo que es bochornoso, la verdad. La mayor parte de la gente que está en el Congreso es parte del problema, en senadores y diputados, y yo aspiro, no sé si será lo que tiene pensado el presidente, pero aspiro con nuevas sesiones extraordinarias, o sea que enero y febrero, que supuestamente es un receso y hay vacaciones, volvamos al Congreso a trabajar porque la Argentina necesita esos cambios, el laburante necesita esos cambios.
Y hay resistencia justamente porque toda la política, esta red que hablábamos antes de intereses, se resiste porque pierden negocios o fraudulentos o negocios espurios vinculados a la política. Bueno, un poco fuiste respondiendo, pero la pregunta sería, ¿qué es lo que viene ahora, que se viene? Y por otro lado, ¿cómo se logra sacar de la bancarrota a un sistema previsional quebrado? Primero de todo es, primero hay que entender, y esto por ahí como prólogo a la respuesta, está bueno saber que hay restricciones. La política tiene restricciones, los armados políticos tienen restricciones. ¿Por qué? Porque llegamos y la política es una pileta de agua podrida y pestilente. Entonces viene Javier con un cañito de agua cristalina y empieza a tirar, a verterla en la pileta y empieza a rebalsar. Entonces ya empieza, el promedio es algo turbio todavía y no se puede pasar al cielo de un solo salto. Yo lo ilustro con que le hemos dado 20 años al kirchnerismo y al socialismo mucho más tiempo, pero el kirchnerismo, que fue una cosa acelerada a la decadencia, le hemos dado 20 años el kirchnerismo en nuestra casa. Entonces la prendió fuego, hizo fiestas, rompió los platos y después la prendió fuego. Entonces llegamos y hay escombros, hay hollín, están todas las paredes tiradas y no hay techo. Entonces viene Javier con el volquete donde pone los escombros para sacarlos, con la hidrolavadora para limpiar todo y empieza a construir la primera pared. Van con varias filas de ladrillo y lo que pasa también de mucha gente malintencionada es que pretende tocarle el hombro a Javier y decirle, bueno, ¿qué pasa con el aire acondicionado y el agua caliente? No, pará, flaco. Entonces tenemos que reconocer que existe esa transición y eso va a demorar algún tiempo. Son distintas etapas donde justamente es la construcción de esas paredes. Y esa transición y esas restricciones que existen hacen que el sistema jubilatorio es un horror y ya lo sabemos. De por sí el sistema, que esto se llama solidario, que es muy del socialismo, una cosa solidaria que quiere decir sacarle a algunos para darle a otros. El sistema ya es medio perverso en todo el mundo, ¿no? Que unos le dan a otros. Cuando en realidad la matriz del socialismo es justamente que el que aporta su esfuerzo no es el mismo que recibe el beneficio. Entonces esta cuestión de la justicia social, que podemos después abordarla, y toda esta cuestión es para legitimar políticos que digan que son los justicieros de los vulnerables, para sacarle a unos para darle a otros, pero básicamente porque ayer o antes de ayer charlaba con Javier y hablábamos de esto personalmente, y decía, claro, me daba el ejemplo que es muy bueno. En una carrera de la mirada política, ¿no? El político tradicional, en una carrera donde corren 20 personas, si gana uno y vos le hablás a los otros 19, que es injusto que haya ganado, le estás hablando a la masa crítica de votantes que desde el punto de vista electoral y para perpetuarse en el poder te sirve. Entonces ¿Puedes explicar nuevamente el ejemplo? Claro, Javier me comentaba, hablando justamente de la justicia social y cómo se legitima un político tradicional, es hablarle a la masa crítica electoral, a la mayor cantidad de gente a los efectos de conseguir seducirlos y conseguir apoyo y uno perpetuarse en el poder. Entonces el ejemplo es en una carrera donde participan 20 personas, gana uno. Y que si vos le hablás a 19 personas, que son los que perdieron, tenés esa masa crítica donde estás cultivando el resentimiento, el odio por el exitoso, y ese es básicamente el socialismo. Entonces ahí tenés la fórmula muy perversa, pero la fórmula ideal para perpetuarse en el poder, que es lo único que le importa al político, es ponerse la capita de justiciero y hablarle a los 19 tipos de la carrera diciendo que han sido, son los vulnerables y han sido los desprotegidos y los olvidados. Ustedes desde el partido del presidente Milei han logrado aprobar la boleta única de papel. De hecho, esto es lo que está pidiendo Elon Musk en los Estados Unidos. ¿Qué podés comentar al respecto? Bueno, aparte de los negocios que hay atrás de, que por ahí la audiencia por ahí internacional no va a entender, pero había negocios también con la cuestión de las impresiones, las boletas para los partidos políticos y todo el fondeo de la política, léase el trabajador y el tipo que se levanta todos los días a las 6 de la mañana para financiar el tema de las impresiones de boletas, había un negocio ahí también. Pero también concibe el tema de le decimos acá la boleta sábana, donde en definitiva estás votando partidos donde entra cualquiera
sumado a que también hay artilugios frente a la boleta partidaria para desaparecer boletas, para hacer, como le dicen acá, la urna embarazada, a poner urnas ya antes de que se abra la mesa electoral. Bueno, en Estados Unidos hemos visto que tradicionalmente Estados Unidos creo que tiene su gente, por la cultura que tiene, una bondad implícita, de que creo que lo que hizo grande Estados Unidos también es el tipo que trabaja para hacerse el honest buck, digamos, y ayudar a su comunidad. Ese es un poco el espíritu americano y me parece el sueño americano de pasar básicamente con el interés personal a dar algo a los otros, pero por supuesto para beneficiarse uno mismo. Y eso también hace en el proceso electoral que no se conciba, como pasaba que se veían videos, que tipos iban al correo y metían 700 millones de boletas por el sistema que tiene americano. Así que yo creo que sí, está acertado Elon Musk con eso, el proceso electoral. La política hasta el último momento va a querer sacar un partido de forma oscura, ¿no? En provecho propio. La política es muy, muy lacerante. Pero cuando me dijiste de Elon Musk, que por ahí nos abordamos otro tema, que por ahí no viene al caso, pero simplemente por lo menos dejar el título, que a mí me encantó, algo que no conseguí hacer el double click, digamos, en la explicación, que creo que no la tiene en esa entrevista que le hace Jay Leno a Elon Musk respecto a las patentes. Lo invita en SpaceX a ver todas sus cosas. Jay Leno le dice, ¿y el tema de los procesos de patentes cómo va con todo esto? El tipo, no creo en las patentes, creo en la competencia. Algo que estoy haciendo yo no lo voy a patentar. Entonces te abre ahí una conversación muy interesante sobre el tema de marcas, patentes y copyrights, cosa que aprovecho también para pasar el chivo o el ad. Estoy escribiendo un libro con papá, con Alberto Venegas Lynch Jr., en forma de diálogo, que lo vamos promediando ahí. Por supuesto, establecimos, a los efectos de que no es una cosa desprolija para el lector, de que vamos y venimos con distintos temas, una columna vertebral temática. Y ahí abordamos el tema de marcas, patentes y copyrights, y yo no creo en las patentes. Me parece un monopolio artificialmente creado, justamente que perjudica la competencia. Incluso en patentes medicinales, que hay mucha gente liberal que cree en que no deben existir patentes, salvo en la industria de los laboratorios, porque el proceso, yo creo que no. Pero bueno, no sé si da la nota para abordar ese tema, pero me encantó lo de Elon Musk en esa línea. ¿Qué opinás sobre lo que comenzó a hacer Elon Musk en el Departamento de Eficientización del Gobierno norteamericano? No conozco muy en profundidad, sé lo que primero hizo, que me parece positivo también, y ha sido básicamente, y han estado en contacto, entiendo el equipo de Federico Sturzenegger con el equipo de él, con lo cual es básicamente, es este concepto, ¿no? de bajarle el yunque que tiene en la espalda la gente del Estado, que básicamente no solamente es del plano legislativo, que hay una inflación legislativa, te digo, a nivel mundial. En la Argentina, bueno, eso es el Congo, ¿no? En Mozambique, lo que recibís legislativamente, porque el legislador tiene en la cabeza que tiene que controlar, perseguir y grabar toda la vida de los argentinos. Entonces sale una nueva actividad, hay que legislar, ¿no? Hay que legislar lo menos posible. Ya tenemos la Constitución, tenemos el Código Civil, el Código Penal. Hay que legislar cosas de sintonía fina, actualizar ciertas cosas, pero no la locura que tenemos de comisiones de las cosas más insólitas. Eso por el lado legislativo. Y por el lado regulatorio también, en definitiva, es otro peso fenomenal que Federico ha hecho un trabajo increíble con su equipo, aparte con una receptividad de una cosa, me parece que fuera de lo que es la política, de abrir canales de comunicación telefónicas de toda la gente al ministerio, organizar un equipo que está recibiendo, decir, bueno, ¿dónde te aprieta el zapato, como decimos aquí? ¿Dónde la regulación te impide crecer? ¿Dónde la regulación está impidiendo que la economía fluya o el mercado, digamos, aparezca? Que ese es, en definitiva, el motor de la Argentina, que creo que está lleno de oportunidades, pero ha estado totalmente asfixiada por el Estado hasta ahora. Entonces, ese trabajo en lo que se pueda replicar como espejo en Estados Unidos, en cualquier otra parte del mundo, y también en la Argentina, que se aplica a nivel nacional, pero vos sabés que en las provincias corren también su propia suerte, y hoy no nos confundamos. En Argentina tenemos el presidente Milei
pero las provincias siguen con la misma inercia de los feudos provinciales y por el tema de federalismo, digamos, eso no le compete al Estado Nacional. Entonces, la batalla cultural también está hoy en el interior del país para sacar esos feudos que son casi los gobernadores dueños de la provincia y del trabajo de sus coprovincianos. Te llevo ahora a Europa y el problema migratorio que están enfrentando. ¿Qué opinión te merece? Yo creo que en el modelo de la democracia, en el concepto de la democracia, el Estado tiene que tomar los controles, digamos, fronterizos. Yo particularmente como creyente en el autogobierno y en la ausencia del Estado, creo eso que en la evolución no deben existir fronteras, políticas me refiero, pero estamos, te imaginas, años luz de ese asunto en el mundo en general. Eso va a ser justamente, si no existen fronteras políticas, porque no existe el Estado, que justamente haya grupos de gente también que en copropiedad se protege con compañías de seguros y de defensa, en fin, es un tema largo abordar el tema de la seguridad privada, pero muy interesante. Entonces, en ese concepto, eso se regula solo, quién entra o quién deja de entrar a tu propiedad. En el concepto de la democracia, donde en cierta manera tiene el mandato del votante, del ciudadano, el Estado, para proteger las fronteras, tienen que existir parámetros que no vengan criminales, que no venga gente nociva, de manera que se tiene que restringir ahí. Y creo que muchos países, por un tema electoralista, como ha pasado en Argentina, que inmigrantes que no venían a trabajar, le han dado documentos para que hagan turismo sanitario, es decir, también es otra cosa insólita, que el welfare state argentino provee educación, salud a todo el mundo y extranjeros también y demás, y la gente viene acá para hacerse operar, pago por el taxpayer argentino, es una locura, y sumado a la cuestión violenta, criminales y demás. Entonces, en ese sentido, creo que el Estado tiene que establecer ciertos criterios. Ahora, de eso ha derivado que en Europa se llega a conclusiones bastante nocivas, y sobre todo con el tema de los musulmanes, por ejemplo. Entonces yo digo, pero es una locura total. Primero hablar de terrorismo islámico, porque es gente que en nombre del Islam hace actos terroristas. Ese tipo es un criminal. El Islam, tanto como el catolicismo, el judaísmo y demás, 3 religiones monoteístas que creo que tienen el pilar y la comunión de ideales en la benevolencia. Me parece una locura decir terrorismo islámico, es justamente legitimar una cosa que creo que ya de por sí trae un concepto muy nocivo en contra del Islam y en contra de los musulmanes. Es lo mismo que referirse al terrorismo católico en la época de la Inquisición. Quizá mucho peor, porque en la Inquisición era la propia Iglesia la que perseguía a los cascotazos a gente que no se quería convertir. Después, por supuesto, está todas las costumbres que puedan tener, la cuestión del velo en las mujeres, que son costumbres como tenemos nosotros los católicos con ciertos conceptos. Ahora, si esa mujer no lo quiere hacer, no las pueden obligar, y mucho menos desde el Estado, ¿no? Entonces, con el tema de la inmigración, es importante cuando hay violaciones, cuando hay crímenes de un inmigrante, yo creo que no hay que extraditarlo ni nada, hay que meterlo preso en el lugar donde cometió el delito, pues es muy fácil extraditarlo y sacarse el problema, y al final, en definitiva, es una cosa de rejective, digamos, y no estás tomando las medidas que creo que tenés que tomar adentro para que sea una cosa disuasiva. Ahora, si resulta ser que se dicen ser musulmanes o alguna tendencia particular, vos y comete una violación o un delito, es un criminal, no es un musulmán. No hay una relación del crimen con la cuestión musulmana. Es lo mismo que me digas que estadísticamente los últimos 90 asaltos a bancos fueron asaltados por gente que tenía zapatillas blancas. ¿Vas a perseguir gente en zapatillas blancas en la calle? Ese es el punto. En una reciente entrevista, el profesor Miguel Anso Bastos felicitó a Milei por sus logros, pero expresó cautela en ver si los que lo acompañan tienen las mismas ideas. ¿Qué opinas sobre sus dichos? No, que tiene razón, por supuesto. Esto que se ha iniciado
por supuesto en la batalla cultural que ha tomado la antorcha Javier y lo ha llevado al plano político de una forma increíble, con un coraje fenomenal y sin ninguna restricción de corrección política, porque cuando estás en momentos difíciles lo peor que puedes hacer es seguir en la misma línea por corrección política, entonces eso no implica ningún cambio. Es así, creo que tenemos que prepararnos. La gente que se mete en la política se tiene que preparar, pues se ve mucho en la política que gente que a veces con buenas intenciones y llega a conclusiones por la intuición, y muchas veces la intuición te lleva a las estupideces más grandes. Entonces tienes que preparar para la política. Entonces todo esto que se ve, por supuesto, del extremo de no ser un mercenario del voto, que vos en definitiva lo que te interesa como político tradicional es cuál es el camino más corto a mi próxima estación política. Ese es el común denominador del político. Pero dejando ese disparate que predomina, el tipo bien intencionado de la política que quiere ayudar, si no se prepara, va a decir estupideces y va a ser parte del problema. Entonces necesitamos prepararnos, necesitamos hacer la batalla cultural en nuestras propias entrañas para tener argumentos para debatir y ser sólido y justamente tomar la posta de Javier en la parte que nos toca. Esa es la parte central. Y como visión política también es cierto lo que dice el profesor en cuanto a que tiene mucho que ver qué está viendo la gente de Argentina, que hoy, como decías al principio, Fede tiene un spotlight en Argentina, a ver cómo funciona esto que tanto pregonamos, si está funcionando bien. Entonces, ese spotlight necesita justamente de gente que esté empujando no solamente en el plano de la gestión, sino también en la batalla cultural insistentemente. El reconocido profesor Hans-Hermann Hoppe expresó recientemente que el presidente Milei no puede llamarse libertario si, por ejemplo, no cerró el Banco Central. ¿Qué opinas sobre esto? Me parece una torpeza hasta dentro de la academia, es no conocer el tema de las restricciones. Hay gente que dice, hasta incluso cómo se metió en la política, si somos justamente creemos en el autogobierno o eventualmente como acuñó Rothbard, anarcocapitalista, que es esta concepción de cobrar del Estado y meterse en la política. ¿Y cómo pretendés hacer? Justamente en la invasión, digamos, tenés que meterte dentro de las filas e implosionarlo desde adentro al Estado. Muy difícil, si no tiene que ser una revolución violenta. Que no, justamente, primero creo que es una cosa de corto plazo, es una cosa que va en contra justamente de la idea misma de preservar los derechos y asumir dónde estamos parados en la batalla cultural y el debate. Así que eso está fuera de la cuestión. La otra es justamente meterse y cambiar la forma de pensar. Pero eso me parece muy torpe, me parece no conocer lo que es la práctica. No quiero con esto minimizar la parte académica, porque me parece que es el sustento, lo que ha aportado él y muchos otros, el sustento de lo que fue Milei. Ahora, llegando justamente a la puerta del infierno para atacarlo y darlo vuelta y transformarlo en el cielo, esta misma gente dice, no, bueno, qué sé yo, tenés que apretar un botón, como si fuera un botón electoral, ¿no? Que apretás un botón, ganó Milei, somos Suiza. Eso, estamos en el quinto subsuelo del infierno. La gestión que se está haciendo, subimos unos peldaños y llegamos al tercer subsuelo del infierno. Todavía hace mucho calor, pero ese es el camino. Vos tenés que ver la película, no la foto. Entonces, yendo puntualmente al tema del Banco Central, Hoppe, por ahí, en este proceso hubiera detonado al primer día, porque empieza a decir, bueno, cierro el Banco Central, elimino todos los planes sociales, importa un bledo el concepto de la ética de la emergencia de Ayn Rand, y los contextos que hay, cierro cosas que tienen que tener procesos electorales, entonces cierro el Congreso. Por ejemplo, teníamos empresas para privatizar, que por ley tenemos que derogarlo por ley. Y se hizo una lista de 41 empresas, quedaron creo que 3. Entonces, ¿qué haces con las otras? Le preguntó a Hoppe. ¿Qué haces con las otras? ¿Directamente cerrás el Congreso, aparecés con los militares en el Congreso, cerrás todo y haces todos los tortazos? Bueno, eso termina mal. Entonces, el proceso es las restricciones y para llegar a donde queremos, que creo que es coincidente con lo que quiere Hoppe, tenés que hacer el camino que tiene ciertas restricciones y cierta cosa sinuosa, pero vamos
al cierre del Banco Central. Una de las cosas que dijo Javier cuando fue presidente electo, todavía no está en funciones, y se hablaba ya de la cuestión de dolarización, que en realidad era devolverle la moneda al privado, que la gente elija qué moneda quiere, la elección libre de monedas, dijo lo único que no está en discusión es el cierre del Banco Central. O sea, ¿cómo lo hace? ¿Cuándo? Es un proceso también de, o creemos que el tema de los planes sociales va a perdurar toda la vida, durante toda la idea de Javier. No, hay que saber que eso hay que conectarlo rápidamente con el tema del trabajo, pues la gente del medio está pagando y financiando gente, en definitiva, que hoy está en una situación que ha dejado el kirchnerismo. Pero tenemos que ver cuál es el paso 1, el paso 2, por eso esta cuestión de las reformas de primera generación, de segunda y demás, que no se puede hacer todo al mismo tiempo. El buen ejemplo es este que decías vos, de la jubilación. La jubilación, para arreglar el tema jubilatorio, primero tenés que, dado el concepto y la estructura y la naturaleza del sistema jubilatorio, tenés que modernizar el sistema laboral, que hoy, en vez de contratar a una persona, la adoptás, como decía Adorni antes de ser vocero y antes de ser político. La tenés que adoptar. Entonces, si vos como empresario te dicen que vas a entrar a un cuarto que no tiene picaporte del lado de adentro, no vas a entrar. Las barreras de salida son barreras de entrada. Entonces ese es el problema. Hay una crisis en el mercado laboral porque las llamadas conquistas sociales, el salario mínimo y demás, han detonado justamente la perspectiva de hacer negocios. Y si no hacemos negocios y el capital va donde hay seguridad institucional y donde hay rentabilidad, se va. Y Argentina, como decíamos, está lleno de oportunidades. Pero si tenés este tipo de medidas donde se prende la aspiradora fiscal, el motor V8 de la aspiradora fiscal cada vez que ve $1 el político argentino, dice, me voy al Congo, a Mozambique, que es mucho mejor que la Argentina en su momento. Entonces estamos tratando de ponerle un cartel que diga luminoso, no queremos ser más el Congo, respetamos la propiedad privada, y eso es lo que atrae inversiones y mejora los salarios en términos reales y el bienestar de los argentinos, que justamente el liberalismo es por el tema social. La gente incluso dice, no, el socialismo es por el tema social, es lo peor del socialismo justamente, ha degradado todo el aspecto social. El presidente Milei la llama el jefe. ¿Cómo es Karina Milei? Contanos un poquito. Bueno, a Javier lo conozco más, a Karina también mucho, y me parece una persona adorable, buena, de muchas competencias, en cuanto a que lo hizo Javier presidente, básicamente es la que maneja toda la cuestión de las campañas y la estructura de los armados, la estructura de los actos, sus conferencias. Bueno, es una máquina tanto como él, ¿no? El otro día también esta misma conversación que te decía Javier, le decía a Javier, te veo con toda la agenda que veo, que te tomás un avión, de golpe de veo en televisión, estás en Davos, después estás con Majul, acá localmente, después vas a hacer una conferencia en la Cámara de Comercio de Córdoba, todo lo que implica también el seguimiento como presidente de toda la cosa de gestión y todo, y lo veo como más joven. Generalmente te envejece la política. El otro día que lo vi físicamente, le digo, ¿te gustan los quilombos? Lo veo como rejuvenecido y con una energía impresionante. Bueno, Karina, imagínate, a la par, es igual, un sustento también emocional como hermano, que es un pilar importante, una persona adorable y con un drive infernal, así que es un dueto que ha transformado la Argentina. ¿Cómo es Javier Milei como persona y cómo lo conociste? Una persona súper noble, súper generosa, tiene detalles increíbles frente también a la vorágine diaria a nivel personal que no puedes creer. No, detalles que ha tenido conmigo particular, públicos, de referencia, de mi gestión en la Cámara de Diputados, que no tiene por qué hacerlo. ¿Cómo lo conocí? No sé si 2016, por ahí. Por supuesto ya venía con toda la cuestión Intratables y todo, y yo lo llamaba papá. Intratables era un programa de televisión acá muy conocido de debate, que básicamente la línea editorial era una pelea de perros, donde tenías, 8 panelistas que eran fijos, que eran casi todo de tendencia de izquierda, o más o menos moderados, que es la mentalidad argentina que existía y predominaba. Y algunos invitados que obviamente, por un tema estadístico, eran todos de izquierda o cuando no trogloditas.
y Javier cada tanto ahí, y se agarraba con 11 personas. Entonces terminaba siendo una pelea de perros, pero era lo que él tenía en la exposición y medía muy bien. Entonces yo lo veía, un tipo así, un gladiador, y lo llamaba papá. ¿Estás escuchando a este tipo? Están intratables. O después estaba en otro programa que se llamaba Animales Sueltos, que dirigía Alejandro Fantino. Mirá, está Fantino, está Milei con Fantino. Sí, me dice, lo conocí, me invitó a tomar algo a La Biela, que es un bar conocido acá de Buenos Aires, y me regaló un libro, yo estuve en contacto con él. No, me parece fascinante todo. O sea, y a medida que avanzaba sobre distintas cosas, era como que, viste, cosas como por ejemplo el tema del aborto, que puede ser un tipo de... Hay liberales que no consigo todavía, liberales que creen en el aborto, el tipo clavaba el argumento justo y la posición correcta. O sea, estoy en todo de acuerdo con Javier, entonces ¿cómo no lo voy a acompañar políticamente cuando me lo pidió? Bueno, entonces empecé con mensajes de red social, de Twitter, a una instancia en la que estoy quizás hoy yo de seguidores, donde yo no me doy abasto y ya no contesto mensajes, y él contestaba. Y no, yo creo que, por supuesto, debe haber habido una llamada de atención porque era Venegas Lynch, que viene de la tradición de mi abuelo y de papá en el liberalismo. Pero conozco gente que por ahí no tiene esa tradición familiar o es un apellido no reconocido dentro del mundo del liberalismo. O sea, sí, a mí también me contestó y el acercamiento fue por ahí. O sea, es un tipo que tiene, no sé, en algún bolsillo 72 horas cada 24 en el día. Después pasamos al WhatsApp. Contactos por WhatsApp, siempre lo apoyé desde el primer momento. Y después creo que fue en alguna charla que lo fui a ver, que después le llevé un libro para que me firme, y me vio y casi se corrió entre la gente, un abrazo, o sea, un tipo muy generoso. Muy generoso. Creo que fue el primer contacto que tuve. Después vivíamos muy cerca, en la zona de Tigre, y me iba en bicicleta. Yo me decía, ¿por qué no te venís a almorzar? Te venía a almorzar y charlamos de economía o algo, tiramos una carne ahí que nos gusta a los dos, la carne media rare, ¿viste? Casi cruda, y charlas de todo, un lujo. Y a veces lo voy a ver y le digo, extraño esas charlas que teníamos, algo que entiendo que estás ahora en otra liga. Y yo me he retirado un poco respecto a esos contactos, pero por un tema justamente de respeto al tiempo de él. Y aparte también, cuando lo contacto, trato de que sea por cosas importantes para que le dé también valor a eso dentro de toda la agenda que tiene. Así todo por ahí, cuando es algún tema más liviano y personal, me contesta siempre. El tipo está a un nivel que es increíble. Y las redes las maneja él, su WhatsApp lo maneja él. No sé, es increíble. Pero un tipo, no sé, cálido, y todo este temperamento y la cosa sanguínea me parece positiva, y si bien no es mi estilo, creo que nos llevó hasta acá, ¿no? Porque es el sacudón que necesitas, el wake up call, digamos, de decir, flaco, si todos los días entra a tu casa un tipo con pasamontañas a robarte la guita y los muebles, no decís, a ver, le permito la palabra, creo que lo está haciendo no corresponde. Veníamos así con la política, una cosa muy tibia. Este tipo pegó un puñetazo en la mesa y digo, no, el Estado es una estructura miserable que viene por nuestra vida y nuestros sueños. ¿Por qué tiene que ser así? En principio, limitémoslo a esto, los derechos individuales e impartir justicia. Incluso él en funciones habla que el Estado, viste, como que todo, entonces le da de comer a la gente que lo critica y no entiende la naturaleza del Estado. Pero bueno, sin llegar a la instancia filosófica que él comparte y yo también del autogobierno, bueno, empecemos por lo que hay que hacer, que estamos años luz, que es en principio ir a los marcos, digamos, de la división de poderes, que el Congreso sea lo que era el Congreso en 1900 en Argentina, ¿no? Que venían de España, de Europa, en general venían de Europa, de Francia también. España, Francia, venían a revisar las actas de los debates por la excelencia que tenían, y si bien habían cosas también sanguíneas y los debates fuertes, era una excelencia del debate. Ahora son una manga de trogloditas, 257 tipos en la Cámara de Diputados, y la mitad del Senado son casi todos kirchneristas. Entonces hay que empezar a cambiarle no solamente la forma de pensar y el nivel de los debates y la cosa de no transformar, viste, en una tribuna de fútbol el Congreso y la gente ha votado por otra cosa, sino empezar también a bajar la agenda legislativa. En 1900 primero no cobraban dietas, cobraban gastos de representación, que es algo razonable.
traslados y qué sé yo, la comida, algo de la función, pero no la dieta. Recién creo en 1904, en 1906 empezaron los debates de la dieta hasta que se incorporó. Pero una de las defensas a mantener la no dieta eran diputados que decían, si nosotros trabajamos 2 meses, 3 meses en promedio acá, venimos muy poquitas veces, cada uno tiene su estudio, el otro es dentista y sus actividades personales. Es un honor ser senador y diputado y en definitiva es una carga pública que es liviana y debería ser así, reducirlo a instancias de que no te bloquee para tener un 9-to-5 job o otra cosa, o tu estudio, tus cosas. ¿Qué se siente siendo liberal tener un empleo público pago por el Estado? Me pesa. Yo pensaba sortear la dieta como decía Javier, era una idea que tenía, pero claro, ¿qué pasa en mi caso? No tengo a nivel personal y particular una fábrica funcionando que paso los miércoles porque el CEO más o menos me lo maneja. Siempre fui empleado, trabajé casi toda mi vida en el sector financiero. Mi último cargo fue director general de una empresa del Grupo Santander, que dependíamos de España, una experiencia lindísima y demás, pero bueno, era empleado. De manera que no tengo nada en particular otro ingreso más que ese que tuve siempre. Entonces, al tener justamente esto que decíamos de la pregunta anterior, una cosa tan absorbente, donde yo no puedo decir a un CEO, decirle, che, mirá, me voy el lunes, vuelvo el miércoles, porque tengo una sesión de 30 horas. Sí, bueno, flaco, qué sé yo. Entonces, bajar esa carga para poder habilitarlo, yo sería el primero que me voy a trabajar y encima cuando tengo contacto con empresas, el otro día estuve en Rapa Nui, un proyecto espectacular de helados que se instalaron acá a unos 40 kilómetros en Pilar, va a triplicar la producción de Bariloche, están en Europa distribuyendo con una fábrica en Valencia, espectacular. Bueno, y toda la discusión o la charla, digamos, que me cuenta toda la línea de producción y los problemas lindos empresarios, me crea cierta nostalgia. Porque estos son problemas malos, todo lo que se vive acá. Y es la organización, el Congreso, que debería ser una cosa sagrada del republicanismo, la organización más ineficiente y estúpida. Es una especie de campana de irrealidad que siento que si no activo con otras cosas se me secan los sesos acá en el Congreso. La dieta entonces que la pensaba sortear, por supuesto tenía que venir con un aditivo que es... Y voy a un esquema como de crowdfunding. Decirle a la gente, muchachos, no la sorteo a la dieta, no cobro del Estado, ¿cuánto valgo para ustedes? Es una forma de medirme de la misma forma que en una empresa te pagan el bonus respecto al rendimiento que tengas. Entonces, si realmente después no puedo pagar las cuentas, después de 4 años de gestión, digo, no sirvo para la política, porque no valgo para la gente. Entonces me pareció una cosa de contralor y de auditoría también. Bueno, hablé con una contadora que me dice no podés cobrar desde la posición política, cobrar cosas así, porque se puede suponer que hay dádivas y demás, aunque sea poco dinero, no podés, en fin, me dice no te hagas lío, no seas tan talibán, cobrala, dejate embromar. Y me pesa. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Cada uno desde su lugar tiene distintos contextos. Entonces, en mi contexto particular, y lo cual no hago que sea una imposición para todos y agarrando la bandera de lo que hago yo, pero yo no tengo asesores. En la Cámara de Diputados puedes tener 4 asesores. Yo preferí decir, estoy entrando a algo nuevo, me lo tomo como que si fuera un emprendimiento mío. ¿Qué haces primero? Antes de tener negocios y ninguna reunión comercial. Bueno, pará, sacás las fotocopias vos te vas a hacer bancos con los primeros cheques y después ves... Si perdés alguna reunión importante porque tenés que hacer banco, si tuviste una cola en un banco, decís, no, tengo que contratar una secretaria, quizás part-time y que esté conectado eventualmente con una variabilidad con los negocios, algo, vas largando el flujo porque estás viendo un Excel que te tiene que dar resultado. Y en el Estado parecería decir, sí, no, dame 2, porque lo paga otro. Entonces digo, me voy a fijar si necesito. Y hasta ahora, también por lo que ha impuesto Javier del Poder Ejecutivo, con todos los proyectos que vienen del Ejecutivo, y el Poder Legislativo está mucho más atento a eso que los proyectos que genera acá un diputado, que generalmente son una estupidez total, es más de estudio y una cosa pasiva. Entonces me encierro solo en la cosa, leer las hojas y hojas de lo que viene
del Poder Ejecutivo para o pulirlo o para apoyarlo y encontrar cuál es el core del plano ese. Entonces, hasta ahora, y encima acá tenés gente formidable, en cuanto a la estructura. Desde el tipo que sirve el café, los audiovisuales. Hay una oficina que se llama Oficina de Ayuda al Diputado. Divino. Ezequiel Florencia, Anamá. Todos los chicos esos, encima saben que no tengo asesores, entonces vienen, me explican tal cosa, el sistema para pedir suministros y los bidones de agua, yo me voy al segundo subsuelo y los busco. El otro día era el comentario, porque yo había subido con los bidones, un diputado subiendo con los bidones de agua, pero es el ABC. Y encima, claro, viniendo del sector de bancos, donde hay mucha norma y mucha cosa, donde vos no tenés secretarias asistiéndote, te vas haciendo la piel gruesa de cosas que decir, flaco, tengo que hacer yo. Que fue una buena escuela también. Entonces me parece el ABC. Y de la función pública, ni te digo que estás administrando el erario público, que es fondeo de gente que se la sacaste a los cacotazos. Entonces no puedo hacer menos que eso. Entonces yo, en línea con Elon Musk, en La Nación, hará ya varios meses, creo que teníamos 1 año y 2 meses en la gestión, hice un balance, una nota en La Nación, un diario argentino, donde hago el balance de ese tiempo en la Cámara de Diputados. Obviamente hago muchas críticas del sistema, pero una de las cosas que cuento, haciendo un paralelo con Elon Musk y SpaceX, digo, toda la gente que está acá, y esto que te conté, la oficina de ayuda al diputado, el tipo de intendencia, el plomero, que yo tengo que estar ahí, que se rompió un fan coil, viene y me lo arregla. Ni te digo los parlamentarios, que son parlamentarios de planta, que por ahí es el secretario parlamentario de la Comisión de Finanzas, que hace 35 años es eso. Entonces el tipo apartidario por completo. Nos hace docencia a los que entramos en las presidencias, cada 2 años cambia eso. Son tipos de primera, son los verdaderos tipos que mueven el Congreso. Entonces, el paralelo con Elon Musk era lo siguiente, que yo veía al Congreso como que si Elon Musk en SpaceX va a poner un cohete a Marte, entonces pone toda la estructura de SpaceX, es el Congreso, la gente y todo a disposición del proyecto del cohete a Marte. Pero ¿qué pasa? Deciden el cohete subir de astronautas a 4 monos, que se emborrachan, que juegan a las cartas cuando llegan, que cuando tienen que hablar en las comunicaciones a Texas cuentan chistes verdes, no recolectan las muestras minerales que están supuestos a recolectar. Entonces, todo un fracaso. Entonces digo, el problema son los senadores y los diputados que están acá adentro. Entonces toda la estructura está preparada para algo bueno de caras a la gente. Y es la política, hablando de la política, de espalda por completo a la gente. Es una campana de irrealidad, de estupidez, de despilfarro y de insensatez. El régimen de incentivo a las grandes inversiones fue un gran logro de ustedes, ¿no? Del partido de Javier Milei. Contanos un poco las ventajas que tiene el régimen. Bueno, es la forma, esto que decíamos antes, de ponerle el cartel a la Argentina hacia el exterior, de no queremos ser más el Congo, porque respetamos la propiedad privada. Entonces tenemos que entender qué es lo que mejora la calidad de vida y los salarios, las inversiones. Yo siempre doy un ejemplo que me parece ilustrativo y está conectado también con el comercio exterior. Y si me permitís ahora un paréntesis ahí te lo comento. Que pasa mucho con la cuestión también de la resistencia de la izquierda y los socialistas. Viene cualquier ejemplo, que sea Under Armour, Nike, y decide lanzar una nueva zapatilla. Entonces, ¿qué hace una empresa? Y esto llevarlo al plano que me está preguntando en la Argentina, es lo mismo. Bueno, ¿dónde compramos la goma? ¿Dónde compramos el poliuretano? ¿Dónde compramos el cuero, el nylon mesh? Bueno, acá donde es mejor, obviamente. Llegan a la mano de obra. ¿Dónde contratamos mano de obra para esta línea de zapatillas? Si alguien en esa mesa y los jefes de producto, que si a alguien se le ocurre decir en Manhattan, lo echan a patadas. Flaco, los sueldos de Manhattan son altos. ¿Por qué son altos? Bueno, porque tienen inversiones. Después te explico, pero andate. Bueno, no. Tenemos que buscar un lugar que sea barato. Bueno, vamos a Vietnam o a Mozambique. ¿Por qué? Porque ahí están comiendo tierra y raíces, están muertos de hambre. Entonces, ¿qué le pagás? Suponete que sean $2.
Tipos comiendo tierra y muertos de hambre, y los chiquitos llenos de moscas con la panza llena de parásitos inflada. Viene la izquierda y te dice, no, tal empresa, qué sé yo, que está explotando salarios miserables. Entonces, la empresa, después de cierta presión y riesgos reputacionales que quiere evitar, se va o nunca se instala. Entonces los tipos quedan comiéndose raíces y tomando agua salada. ¿Qué es lo que hace justamente la inversión de esos eventualmente $2? Es una bendición, porque pasan de la estancia de absoluta pobreza a tener un salario mejor. Ahora decís, no, bueno, pero qué barbaridad, no podés tener esos salarios, pero escúchame, vos estás comparando los salarios de países donde justamente todo lo que decís vos y todo el discurso socialista se evitó, porque justamente con ese discurso los estás condenando a la miseria a esas personas. Entonces, ¿qué pasa? Seguí la película de la cuestión. Viene Nike, viene Under Armour, viene, qué sé yo, Gloria Vanderbilt, van todos a Vietnam y empiezan a competir por el mercado laboral. Entonces, necesariamente de 2 tienen que pasar a 4, a 5. Va a llegar un punto que Under Armour, en la misma reunión después de 10 años, diga, ¿dónde hacemos la mano de obra? Bueno, como siempre, en Vietnam. No, Vietnam ya tiene salarios de Manhattan, tenemos que pensar en otro lugar. Entonces, la inversión justamente es esa bendición que hace que aumenten los salarios en términos reales, porque el empresario va a tratar de pagar lo menos posible, el empleado cobrar lo más posible, pero ¿qué es lo que lo protege? Es el mercado, en definitiva. Y el mercado justamente aborda, y estas inversiones hacen que toda la historia del socialismo en estos países de cuarta, que han dejado a la gente muerta de hambre, pueda resurgir. Ahora, insólitamente el socialismo, por un tema ideológico, sigue insistiendo en bloquearle justamente la salvación y el salvavidas que le da justamente el mercado y las inversiones. Entonces son los mismos tipos que te dicen que el salario mínimo tendría que ser de 4 millones. Te digo, ¿pero por qué de 4 millones? ¿Por qué eso es tan amarrete? Vamos a 4 millones de dólares diarios. ¿Cuál es el resultado de eso? Que vamos a quedar todos desempleados. Y lo que hace el salario mínimo es justamente afecta a los más necesitados de trabajo y el trabajador marginal, quien su productividad se encuentre por abajo de ese salario mínimo va a quedar desempleado. De la misma forma que si nosotros nos dicen ahora, bueno, empezás a ganar $2 millones diarios, salimos a festejar acá al bar de la esquina, pero vamos a quedar desempleados. Entonces, el salario no depende de la voluntad de un político, que alguien suba un balcón con el dedito abierto diciendo que levantado que quiere mejorar los salarios. Es todo un proceso justamente de asignación de los escasos recursos en necesidades que son ilimitadas. Entonces ese proceso justamente el mercado hace que mejore la productividad. Entonces, volviendo al RIGI, es atraer inversiones, se pone este cartel, vengan inversiones, no solamente el extranjero. Vos sabés que el cuarto país, después creo que de Estados Unidos, Rusia y China, es el país que tiene más dólares. Esta cuestión que decimos nosotros abajo del colchón, que es justamente fuera del sistema bancario y que el fisco no se entere que tenés dólares. El propio argentino tiene guardado eso. ¿Pero por qué? Y justamente porque en definitiva esto que te decía de la aspiradora fiscal siempre está prendida para mantener políticos, entonces nunca vas a invertir. Y el político mismo, ante sus medidas expropiatorias, le avisaba a todos sus amigos, a su familia, que saquen los dólares y ellos mismos lo hacían. Pero el que se perjudica es el que no tiene información privilegiada. Toda una vergüenza. Entonces, esto del RIGI abre las puertas de par en par, implica también todos estos mensajes de confiabilidad de los mercados, de la palabra, digamos, del presidente, de la gestión que se está haciendo. Obviamente eso también el inversor mira y decir, che, acá tenemos un presidente que empuja como un toro con todo su gabinete, pero esto se trata de 3 poderes. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Y el Poder Judicial tiene años de ser adicto al Poder Ejecutivo, es una cosa rancia, y después de años y años la metieron de casualidad a Cristina presa. Bueno, es un buen indicio, pero todavía está por verse. Ahora, ¿qué pasa en el Poder Legislativo, el tercer poder? El Poder Legislativo es un montón de micos que votan leyes en contra de Javier Milei. Entonces esperemos hasta que esta conjunción del republicanismo y esta trilogía que tiene la República funcione en una misma línea. Entonces el proceso electoral, por eso ahora ha subido el riesgo país, un poco por el tema electoral. Estamos
Estamos navegando la turbulencia que nos acercamos a las elecciones. Y el riesgo país es el riesgo de los políticos, que por eso ha bajado. Este pequeño gesto es decir, che, el riesgo que puede haber ante la cuestión electoral que Javier no tenga el apoyo que se necesita en el Congreso. Entonces, por eso yo siempre le digo acá a nivel local, digo, necesitamos una lluvia cósmica de votos a Milei, porque en definitiva no por un tema ni de Milei, ni la mirada partidaria y la libertad avanza, no, por la Argentina, porque todos los que están votando en contra acá en el Congreso es justamente porque quieren que a la Argentina le vaya mal, porque no saben ser una oposición digna y constructiva, es una cosa corrosiva y de destrucción, porque lo único que saben es, de vuelta, abordar como piratas a la República para comerle la entraña, es lo que hicieron durante 20 años. ¿Has tenido vos alguna vivencia personal negativa con el socialismo? No, desde muy chico estuve yo atento con el tema de la batalla cultural, un poco movilizado por mi padre, que siempre me decía, independientemente de lo que te dediques, hay un deber moral de influir, digamos, en la batalla cultural. Tenía una leyenda en mi cuarto que me había regalado papá que decía, la libertad es un don, pero un don que se conquista. O sea, tenés que hacer algo por esa cuestión, no es una cosa que hay que darlo por garantizado. Entonces siempre estuve movilizado por eso y por lo que implicaba el Estado desde chico. De hecho, papá nos hacía el jueguito con la cuestión de decir que vamos a jugar al Estado, que ahora es bastante común, que se dice, apareció en las redes, como el Estado, que entonces nos comía parte del postre. Me acuerdo en un campo que tenía mi abuelo materno. Entonces ese concepto siempre lo tuve y siempre me pareció como agobiante desde muy chico esta cuestión de decir, a ver, le estamos dando el poder a un grupo de gente para que nos proteja y le demos los tanques, que es el monopolio de la fuerza. Y de golpe sentimos tiqui, 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 el cañón del tanque te lo apunta en el pecho para que nosotros trabajemos para ellos, es la esclavitud moderna. Esa es la concepción que ya de temprana edad tuve, de manera que no me pasó algo después que digo, bueno, hay que lanzarse a la política, lo tuve siempre, y siempre estuve metido en la batalla cultural, o escribiendo de chico cartas de lectores, o discutiendo con los profesores, siempre con la mano de papá, que por ahí volvía a casa y le decía, che, tal profesor dijo algo que por ahí no me sonaba mucho, lo que había escuchado en casa, no estaba de acuerdo. Entonces papá me decía, ¿estás para rebatírselo en la clase que viene? Distintos desafíos así que por ahí un adolescente, un chico te dice, no, bueno, solamente te decía y no se quiere meter. Yo decía, sí, dale, bueno, léete la introducción de tal libro, capítulo 2 de acá, qué sé yo, hace una cosa breve, hace un acuerdo parcial con él para que no te interrumpa, que hablas 10 minutos, le preguntás. Y después por ahí no le gusta lo que estás diciendo, habían quedado en 10 minutos y bueno, fue ahí que fui la primera cosa, una adrenalina fenomenal, se me hizo costumbre después y ya me siento como que si hay alguien que dice algo que debe ser rebatido y yo estoy en la audiencia, no me puedo permitir no levantar la mano y decirlo, no lo puedo hacer por ahí en misa, con un sermón, con la tradición, lamentablemente, de la doctrina social de la Iglesia, que es bastante socialista. Pero muchas veces lo he esperado al sacerdote afuera y hemos tenido discusiones ahí, a veces más acaloradas, a veces en buenos términos, y ya me pudrió la cuestión esta, no lo hago más, simplemente me salgo de la homilía y vuelvo a entrar en la liturgia. Pero siento esa necesidad, yo no puedo ser una cabecita más de algo que se tiene que rebatir. Entonces me formé un carácter así a contracorriente, contestatario, no me importa, ¿viste? The courage to stand alone, esa cosa que creo que también era una carta que él escribía, creo que es así, Douglas MacArthur cuando estaba en la Guerra del Pacífico, If I Had a Boy se llamaba, y todo lo que quisiera de un hijo, y una de las cosas es el coraje de pararse solo, y esa cosa me quedó muy... papá también me regaló ese cuadrito de Douglas MacArthur con esa leyenda, y me llamaba la atención eso, The Courage to Stand Alone, estar parado a contracorriente, y si te hace algo carne, y no te importa estar solo y buscar la aprobación de Dios y no la de otros hombres. Y es más, casi te volvés irreverente en el sentido que buscas el conflicto, ¿entendés? Pero no por la estupidez, sino por algo que sí, che, está todo el mundo, pero no pensaron en esto, y sabés que se te vienen todos, no, qué barbaridad. Argumentos, debate, y me interesa. Por eso la parte de la política que me gusta, y me parece el upside de la política, es toda la batalla cultural. Es el protagonismo que me dio Javier, que a mí no me conocía nadie, para dar la batalla cultural, medios, esto que estamos haciendo para alguna audiencia. Dejo pensando a alguien acá y me parece buenísimo. Eso,
Ahora, todo el downside del asunto es todo esto, toda la cosa parlamentaria, salvo que sea votar cosas del gobierno de Milei, que es justamente para devolverle la libertad a los argentinos, pero tengo que convivir con comisiones eternas o sesiones de política que me hablen de la apología de Hamás, ¿viste? Una cosa de locos, es una locura esto. Pero sí me viene a la cabeza este clic que hizo mi abuelo. Mi abuelo que inició, me parece a mí, toda la cosa alberdiana liberal argentina en 1942, fíjate cómo empezó. Él era, creo que presidente de una cámara vitivinícola y presidente de la cámara vitivinícola y gerente general de Trapiche, que era una bodega que era familiar, era Venegas Hermanos, la razón social Trapiche, que después se vende a Peñaflor en la década del 70. Y era un empresario que se dio cuenta lo que eran los embates de tasas, regulaciones, impuestos de toda la industria vitivinícola. Dijo, tengo que hacer algo. Entonces, esa cosa es un llamado que yo siempre hago a los empresarios, que generalmente, por un tema de lobby, apoyan justamente al mainstream, y los think tanks, que son los socialistas en su momento y demás. Entonces, están, como decía Lenin, están vendiendo la soga con que serán ahorcados. Entonces, creo que el empresario también tiene que tomar ese rol y preguntarse, ¿qué hago yo para que no me expropien? Entonces, ese apoyo también en tiempo o en dinero me parece importante. Entonces, ¿qué hizo? Batalla cultural 100%. Le decían el seminario, y eran 4 tipos. Él con 3 amigos. No sé si me acuerdo de todos. Carlos Lucetti, William Chapman y José Santos Boyán. 4 tipos que agarraron Prosperidad y Depresión de Haberler, que era una de las primeras ediciones, una edición mexicana de 1942 de ese mismo año, que había sido traducida al español, y era el enfoque de la escuela austríaca de la cuestión de los ciclos económicos. Y leían los 4, preparaban cada capítulo, se juntaban cada tanto. Decís, ¿para qué sirve eso? Bueno, esa es la ebullición de lo que terminó en el Centro de Estudios sobre la Libertad, que lo creó mi abuelo en la década, a mediados del 50, previo a que en el libro empezaron a haber autores, entonces trataban de conseguir otros libros. Lo vieron a Leonard Read, que era el fundador de la Foundation for Economic Education. Cuento corto, lo conoce, se va a New York y lo conoce a Leonard Read, que se hicieron muy amigos, se quedaron encantados los dos. Le escribe Leonard Read a Mises, que está en NYU, tenés que conocer a este tipo, qué sé yo. En el mismo viaje lo conoce a Mises, y Mises lo llama o le escribe a Hayek, que estaba en Chicago, y en el mismo viaje conoce estos 3 monstruos. Vuelve fascinado, después de algunos años crea lo que era el símil de la Foundation for Economic Education, que era el Centro de Estudios sobre la Libertad en Argentina. Traducía libros, hizo la colección de revistas que eran periódicas de ideas sobre la libertad, becó chicos en Grove City de grado y posgrado, y en la FI también, todos tipos que yo conozco ahora y son profesores. O sea, esa piedra en el estanque que crea círculos concéntricos, y decís, ¿dónde termina la red Esta es la batalla cultural. Papá toma la posta con todo lo que hizo NSEADE. Obviamente lo trajo mi abuelo en el 59, lo trajo a Mises a dar 6 conferencias. En lo que fue, el host fue William Chapman, que era uno de estos 4 tipos que era en su momento decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Entonces ahí da las 6 conferencias, que eso terminó en un libro, las 6 conferencias de Mises en Argentina. Después, obviamente, invitó a Bruno Leoni, a Hans Engholz, no sé si vino Hazlitt, Silvester Petro, una serie de genios totales que nos invitaron a la Argentina en esa época. Papá hizo lo mismo con la fundación de SEADE, con las colaciones de grado, que bueno, eran muy conocidas, porque vino premios Nobel, vino Hayek, vino Buchanan, Gary Becker, vino el año que yo egresé en SEADE, cerca del 2002 creo. Henri Lepage, vino Paul Johnson, el historiador, Vargas Llosa, Borges, eran espectaculares. Bueno, todo eso es batalla cultural. Entonces, esto que me decís vos del rol del empresario o mi movilización para meterme en la política es movilizarte para la batalla cultural. Por eso hay periodistas que me dicen, che, vos titulás bastante bien, ¿cómo te preparaste como la política? No me preparé para la política. Me preparé para la batalla cultural con estos desafíos que me tiraba papá, sea escribir algo, que después se terminé escribiendo columnas en diarios de economía, de política, o mismo me acuerdo también cuando era chico,
y le fui a decir a papá por un tema de logística, cuando me tenía que llevar al colegio o algo. Le dije, che, es el aniversario de la muerte de Alberdi y me tenés que llevar suponete un poco más tarde. ¿Y por qué no hace el discurso? Qué sé yo, no sé cómo es. Bueno, ¿por qué no preguntás? ¿Lo harías? Y sí, capaz que sí. Pregunté, claro, te imaginas en el colegio que venga un chico a decir quiero dar el discurso de cosas, sí, cómo no, en fin, este tipo está loco. Lo preparé con él, me lo había escrito papá casi todo, aporté algo y aprendí muchísimo en eso, y me enseñó también el tema de la oratoria, que en la parte política también es importante. Entonces lo leí por supuesto, y me enseñó, todavía lo tengo el discurso guardado, me enseñó que me familiarice por supuesto con el discurso, lo lea mucho, lo lea con la radio prendida, la televisión, con distracciones. ¿Y ahí qué edad tenías? Y creo que tenía 16, tendría, 16, calculo que tendría 16 años. Dónde hacer énfasis, donde termina la frase para no hacer una cosa monocorde, dónde levantar la vista. Entonces tengo dibujados los ojitos y lo practiqué tanto que cuando lo tenía que dar prácticamente lo di de memoria. Pero fue un buen ejercicio también, de cosas de frente al público, que es muy común tener el pánico escénico. Entonces esas cosas, también la discusión con profesores y demás, bueno, todo, escritura, debate, exposición. Entonces me fue más fácil. No digo que lo haga bien, digamos, lo que soy y lo que he producido en gran medida es por mi viejo. ¿Qué opinión tenés del periodismo en la actualidad? Está también cambiando el paradigma del periodismo en general, porque estamos acostumbrados, y en todas partes del mundo pasa lo mismo, esta cuestión de la pauta publicitaria, es comprar voluntarios de la política, comprarles el alma desde el Estado para un poco dirigir, sin decírselo muy claramente, qué es lo que tiene que decir. Entonces se transformaron en pseudo periodistas, una cosa muy, muy pobre de lo que pretende ser justamente el espíritu crítico y contestatario, e incomodar. Ese es un poco el rol del periodismo. Entonces, en la medida que vos tenés un auspiciante desde el Estado, te pasa también con los privados, ¿no? Si te está financiando el 100% tu programa, que es el Banco de Galicia, y le pegas al Banco de Galicia, probablemente te saquen la pauta. Entonces también es complicado. Y muchos periodistas me dicen, y mirá, no hay mucha cosa independiente, pues somos empleados de un canal. Bueno, está bien, sos empleado de un canal, pero te tenés que meter en un canal que más o menos en términos generales tu línea editorial no tenga conflicto con tus convicciones. Ese es el punto. Entonces, cuando en Argentina le hemos sacado la pauta, le hemos sacado el piso artificial de mantener tipos, de vuelta, que lo paga el verdulero, el sastre y otros periodistas exitosos, y lo ha enfrentado con el mercado. Entonces, los que subsisten son los tipos que en definitiva hay algún auspiciante y alguna audiencia que está dispuesto a sostenerlo. Yo no tengo problema, por supuesto, no tendría que haberlo, de que hayan medios que sean marxistas, pero que se sustenten. No me gusta pagar vía impuestos a un medio en la que no estoy de acuerdo. Eventualmente un medio liberal me gustaría pagarlo voluntariamente, tampoco que sea por la fuerza, porque tengo eventualmente otros proyectos, otras preocupaciones, todos tenemos problemas. Pero si transformamos la sociedad en un círculo donde todos tenemos metido la mano en el bolsillo del otro, es invivible. Entonces con el periodismo pasa lo mismo obviamente, no es exclusivo del periodismo, pasa con pseudoempresarios que están buscando privilegios, el tema sindical, toda esa red. Entonces el periodismo tiene que cambiar el paradigma, tiene que reinventarse con toda esta cuestión ahora del streaming y los medios de comunicación no tradicionales. Se empiezan a morir, pero pasa con todo, ha pasado también en la gráfica. El tema del diario papel se murió. Radios también, radio digital, que Airwaves, lo haces por canal, entonces es una competencia mucho más grande. Bancos, mantener una estructura de 8.000 tipos, ahora con el tema de las fintechs que te empiezan a comer en mercados más chiquititos, pero te empiezan a comer los tobillos, tenés que reinventarte, tenés que ir a la cosa más digital, en fin, están en estos procesos. A diferencia de los bancos, que lo tiene un accionista y que lo tiene que bancar y hacer esa reestructuración, si lo usás al Estado para mantener algo artificial, me parece algo injusto. O sea, básicamente, enfermos oncológicos están pagando un periodista que en realidad no tendría sustento si se enfrenta con el mercado. Entonces hay mucha resistencia con eso, hay mucha
mucha gente que está perdiendo negocios, con lo cual tener un medio es algo muy poderoso y te tiran con todo. Y todo lo que estamos viviendo desde que Javier empieza a tomar color serio de que podía ser presidente hasta estos días, es espantoso. Es espantoso. Y atrás de eso, la mayor parte de la gente, habiendo esta red que te digo que no solamente el periodista, por todos lados, que se le está terminando el negocio, todo lo que ves discursos o manifestaciones, donde por ahí hay discursos de manifestaciones de discapacitados, y vienen barra bravas y sindicalistas. Entonces los raspás un poco y vas a encontrar un contrato que tenía en realidad con el Estado, o que el hermano no sé qué cosa era un ñoqui en no sé dónde, o a través de derechos humanos, este tipo que le tiró, se le subió al auto a la camioneta de Javier, estaba conectado antes con tema de derechos humanos, bueno, se le terminaron los kioscos y esa es la forma que lo hacen, vía el periodismo, vía los cascotazos, vía acá en el Congreso con discursos insólitos de gente que pulverizó el país, hablándome de cómo hay que manejar las jubilaciones y el tema de los discapacitados, la educación y la salud. Te pido si nos recomendás 3 libros para entender el fenómeno del liberalismo para no economistas. Gente que me pueda conocer de tu audiencia, vas a ver que voy a decir el primero, Henry Hazlitt, Economía en una lección. Me parece que te lleva a lugares contraintuitivos, que muchas veces, como decíamos, la intuición te lleva a lugares equivocados. Es un buen análisis, te abre caminos, te hace generar ideas autogeneradas también, que es muy bueno. Ese uno, después, bueno, uno que si te interesa la economía, salvo algunos temas que pueden haber técnicos, Fundamento de Análisis Económico de papá. Ese es mi libro de cabecera. Creo que debo ser el único que lo tengo en 2 tomos, porque lo tengo partido, está detonado. Está detonado y no lo cambiaría por nada del mundo, porque lo más valioso de un libro es las anotaciones y lo subrayado del libro. Así que pobrecito está, no sé si es la 8ª edición que tengo yo, no sé si tiene 12 o 13 ya. Ese buenísimo. Después, bueno, mucho de la tendencia del autogobierno, o sea, Murray Rothbard, For a New Liberty, está bueno. The Ethics of Liberty también de él. Está buenísimo. Hayek, Mises, el socialismo, con la cuestión de justamente el impedimento del cálculo económico en el socialismo. La acción humana es un tratado de economía majestuoso, pero más pesado. Así que como para empezar, por ahí iría por otro lado. Todo lo que, bueno, muchas cosas de Walter Block. Walter Block hay cosas que no estaría de acuerdo, por supuesto, eso es también lo bueno de los liberales. Parece, de mi modo de ver, se pasa de rosca del liberal en algunos aspectos, pero presenta un debate interesante. O sea, puedes no estar de acuerdo con el anarcoliberalismo, como se dice y lo acuñó Murray Rothbard, pero el ejercicio mental que eso te produce y la defensa que se hace es inexpugnable. O sea, porque ¿qué pasa? El Estado mínimo, y con esto hay mucha gente que también dice, no, que los que creen en el Estado mínimo y son parte del problema, o sea, vayan a la instancia de Hayek y Mises, insólito, ¿viste? Unos delirantes totales que dicen, no, es el anarcocapitalismo, todo lo que está en el medio son parte del problema. No, pará. Han sido muchos autores, desde Adam Smith, los fisiócratas de esta parte, que han aportado una enormidad, y justamente lo que se trata es pararse en los hombros del gigante para ver más lejos. Te puedes quedar ahí o quizás ver más lejos otras cosas. Por eso decía yo el delta del liberalismo. Está buenísimo. Y de hecho, Rothbard, no sé si Man, Economy and State se lo dedica a Mises. Y eso es una marcada cosa de lo que quiero ilustrar. Que, digamos, son distintos peldaños que a mi modo de ver creo que lo mejora, pero tiene cosas espectaculares y ha permitido esa instancia académica e intelectual llevarlo a Rothbard donde llegó. Pero el que te decía era Walter Block, que tiene Defending the Undefendable, tiene varios capítulos sobre distintos temas que defendiendo lo indefendible, o sea, vaya a instancias, es un ejercicio formidable. Pero lo que te decía es, el que cree en el Estado mínimo tiene el germen de la cuestión de que se necesita el garrote. Quizás es un tema de grado, pero de la misma naturaleza. La cosa del Estado presente, ni te digo el marxismo, el comunismo, es directamente ponerte un collar y llevarte para todos lados. El Estado mínimo te dice, bueno, no tanto, pero necesariamente es a través de impuestos que son a los garrotazos. De hecho, impuesto viene de ahí, es una imposición
que se trata de decir contribuyente, ahora, ¿viste? Para aminorar la cuestión sigue siendo una cuestión. Entonces, tiene una cuestión de grado, no naturaleza. Lo otro es una cosa absolutamente pura respecto a términos de la justicia privada, la seguridad privada. Entonces, la gente por ahí que me escuche, lo primero, el tipo normalmente, claro, siempre uno es refractario con lo distinto, con la concepción que uno tiene. Siempre lo distinto, lo que te crea salir de la zona de confort, lo vas a rechazar. Y tipo que por ahí me pueden escuchar y decir, no, ¿cómo? Pero pará, lo estudiaste, lo analizaste, te diste esa oportunidad, después llegar a la conclusión. Vos ibas a decir esto acá en el Congreso, ahí te prenden fuego. ¿Pero por qué? Porque es parte de la naturaleza del hombre, ¿no? La gestión del cambio es difícil y por eso, digamos, le doy crédito a Javier de todo lo que hizo, pues gestión del cambio en 47 millones de personas que hasta hoy estaban parados en el socialismo. Y con esto no te estoy diciendo que todo el mundo de golpe se hizo liberal, no, ni mucho menos. Pero captaron por lo menos la esencia, el primer disparador, que es decir, estamos financiando políticos y el 60% de lo que hago todos los días se lo pago no quiero dar nombres, hacer algo personal, pero se lo estamos pagando a políticos. Entonces la gente hace clic con eso y cambió. Después será una cuestión personal de cuánto profundizás sobre la filosofía liberal, que es importante tenerlo para tener argumentos y ser uno más de la batalla cultural. ¿Cómo fue crecer teniendo como padre a un referente del liberalismo de la Argentina? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, te aportaría nuevo que papá siempre nos crió y nos cultivó el juicio crítico. Nunca nos dijo es por acá o una cosa de imposición. Siempre el pensamiento crítico. De hecho, le encanta a papá desafiarlo intelectualmente, ¿no? En sus clases dice, si no soy claro, avíseme. En las clases siempre empieza así los ciclos, ¿no? Si no soy claro, interrúmpame. Si soy claro y no están de acuerdo, vamos a un debate amigable, interesante. Y si soy claro y están de acuerdo, hagan de abogado del diablo, porque también es un buen ejercicio. O sea, se desafía permanentemente intelectualmente. Por eso a mí también me gusta las notas periodísticas con izquierdistas, con honestidad intelectual, con tipos que no sabés, que ya están marcados, que son tipos que vienen a destruir y te apilan preguntas, si quieren hacer un clip, no tiene sentido eso, perdés el tiempo, estás una semana aclarando cosas que no tenías por qué haber aclarado. Pero el izquierdista honesto está buenísimo, porque te hace un contrapunto en la nota y vas a lugares donde con alguien que estás más o menos de acuerdo no despierta eso, entonces para la audiencia es muy enriquecedor. Así que el pensamiento crítico fue una primera cosa. Escuché una frase de él que después agarré, yo tenía... Bueno, te iba a decir, porque lo he perdido un poco, no lo ejercito, pero facilidad con la cosa manual, las manualidades y todo. Y me acuerdo que hice con hojas Canson, así, letrita por letrita, pero grandes, letra por letra, después le puse un contact, todo junto en la frase, y lo pegué así en mi cuarto, que decía, "Don't let your schooling interfere with your education", una frase de Mark Twain que me dijo, me pareció espectacular, que era justamente el proceso de la educación formal que te lleva sobre un mismo riel y tenés que ser un genio en 14 materias en el secundario y qué sé yo, es imposible. De hecho, en la secundaria no nos acordamos nada más que la cuestión por ahí más formativa, social con amigos, el contenido de cuántos cañones tenía no sé qué tal guerra, eran cosas absurdas, ni siquiera una cosa formativa de cosas más de fondo. Por supuesto he tenido profesores muy buenos y que me marcaron, pero en general era salirse de eso y hacer foco eventualmente con lo que a uno le interesa, que era más por ahí la economía. Este concepto de María Montessori, por ejemplo, que ha perdurado durante muchísimos años, que es agarrar a un chico junto con los padres y un especialista y ver dónde está el core del chico, su interés, y desarrollarlo al máximo con eso. ¿Para qué lo vas a hacer perder el tiempo si al tipo le interesa los dinosaurios y la biología en las corcheas, o poner un pantaloncito blanco para que salte en alto? Lo haces perder el tiempo y el foco de atención donde tiene la capacidad cortical más... Es una esponja de chico, lo estás desperdiciando con eso. Entonces se vivió en casa mucha cosa de inquietud intelectual y se hablaban de lecturas en las mesas de los almuerzos o las comidas. Había mucho fomento de eso de papá, pero nunca fui por otro lado porque, claro, me rodeé de bibliotecas del bien, ¿entendés? Con mi abuelo y papá, lo cual no quiere decir que
tenía espíritu crítico, esta cuestión de la boda del diablo en el trayecto inicial. Che, pero ¿por qué no tal cosa? No, bueno, no, claro, ahí está. Por eso yo admiro muchísimo la gente que sale del pensamiento socialista y se convierte. Me parece fascinante y me vuela la cabeza y le tengo enorme admiración. Hasta los chicos ahora que creen en toda la filosofía de Milei, venía con tradición de padres kirchneristas o peronistas. Dijeron, che, pero ¿por qué no? No, porque tu abuelo siempre votó. ¿Por qué? ¿Qué votó? ¿Y esto y lo otro? ¿Escuchó algo distinto y le despertó algo? Me parece fascinante. Y ni te digo los monstruos, Vargas Llosa, Eudosio Rabines, Carlos Sabino, Antonio Escotado. Antonio Escotado, que murió hace relativamente poco. De hecho, debe haber escrito una de las últimas cosas que yo le pedí para escribir un libro que me encomendó y di una mano en la Fundación Bases, que era en honor a papá. Entonces, primero la sugerencia era hacer ensayos de pocas personas. Yo digo, porque bueno, pues la gente que hace ensayos es muy trabajoso, es gente ocupada, que sean por ahí notas cortas y ampliamos mucha más gente. Bueno, agarramos, no sé si eran 60 y pico de personas del vínculo de papá, amigos, economistas, gente cercana, en homenaje a papá ese libro. Y uno fue Antonio Escotado, al poco tiempo murió. Pero lo que me fascinó de Antonio Escotado es su humildad, su cero ego intelectual, y ahora te voy a decir algo de Javier también respecto de eso. Un debate que están haciendo también poco antes de morir. Papá hicieron como 2 sesiones en Zoom de debates. Antonio Escotado desde España, papá desde acá. Y en un punto están debatiendo el tema del aborto. Antonio tenía la posición abortista. Papá le hace todo un cóctel así de argumentos y demás. El tipo para y dice, como que me has dejado desnudo. Tengo que revisar mis propios argumentos. Yo lo estaba viendo y me puse a llorar. Me pareció sumamente emocionante que el tipo se desnude así frente a una cuestión de decir, estamos todos acá en la búsqueda de la verdad. Y generalmente uno que hasta incluso en un asado sabe que por ahí no las tiene todas y tiene una laguna o cambia de tema, ¿viste? Tiene el ego de la cuestión de... Fíjate para un profesor que su capital es eso. Es decir, no es por acá, tenés razón y públicamente. Fascinante. Y bueno, Javier lo mismo. Javier en 2010, según cuenta él, leyó Monopolio y Competencia de Murray Rothbard, que era como un capítulo de Man, Economy and State. Y él cuenta también, fíjate la generosidad de Javier, que no necesita contar esto, lo leyó de un libro que creo que había sido editado por el Centro de Estudios sobre la Libertad, y lo tradujo mi abuelo al español. Entonces lo leyó de esa edición y él cuenta eso. Cerró el libro y dijo, todo lo que enseñaste acá estaba mal. Entonces, para un profesor, porque Javier era docente universitario, para un profesor, frenar en la ruta, avanzar así, hacer el cul-de-sac, digamos, la rotonda, y ir para atrás 300 millones de kilómetros intelectualmente y agarrar otro camino, es algo muy loable y de una honestidad intelectual fenomenal. Y decirlo. Entonces ahí agarró y creo que él cuenta también que hizo una visita a una editorial, ahora Unión Editorial, que tiene muchos ejemplares de la escuela austríaca y todo, se fue así, una valija y bueno, y lee así por día, millones de libros. Ahora no sé con qué ritmo puede leer, pobre. No me extrañaría que siga leyendo al mismo ritmo porque es una máquina, pero bueno, se llevó un montón de libros y se los devoró a todos. Y ya para cerrar, Berti, ¿cómo fue el rol de tu madre en esa dinámica familiar? La vieja, como el bastión de los valores, papá por supuesto también. Yo siempre digo, todo lo que yo pude haber hecho bien, creo que se lo debo a mis viejos en el tema de los valores, mamá apoyándolo a papá, que siempre, bueno, él desestimó una oferta muy buena, dado que venía de Trapiche, que era una empresa familiar y venían todos trabajando también ahí. Gerente general era mi abuelo y papá y mi tío trabajaron en la parte más de administración y finanzas, otra rama de la familia en la parte de producción. Así que hizo carrera más empresarial y antes de hacer y decidirse a hacer el clic a la cuestión de la batalla cultural 100% y ser un profesor, tuvo una oferta importantísima de una empresa de primera línea y yo siempre le digo a papá, o sea, con el drive que tiene papá y todo, el tipo
podría ser presidente de una de las compañías multinacionales más grandes de la Argentina y tener una mansión fenomenal, y se dedicó a ser profesor. Así que ese es el plano del viejo, y mamá siempre creo que apoyándolo. Yo creo que ha sido un bastión en la educación y cómo nos ayudaba a nosotros, y con el cariño y la cosa más de madre, dedicada también en algún momento a la parte de decoraciones, que ahí creo que se formó también de fuera de la casa, en la cosa más como profesional, que fue una buena experiencia para ella, pero una persona de primera como ejemplo. Siempre ahí me nace la cuestión del cuento de Mamerto Menapache, de la burra atada. Cuenta que si la burra con los burritos está suelta y no tiene referencia a la burra, los burritos, si se pierden, no saben a dónde volver. Entonces el concepto de la burra atada, de las referencias, de los valores morales y dónde estás parada, es los burritos por ahí se escapan y vuelven. Entonces por ahí hacen macanas, pero sabes dónde está la referencia moral. Y está en tu vieja, en tu viejo. Berti, un placer. Muchas gracias por haber estado en Argentina's Milei News. Placer.